Dicen que Elvis no murió, que simplemente se cansó de ser el rey. ¿Pero qué pasó realmente aquel 16 de agosto de 1977? El mundo entero quedó en shock, la noticia recorrió todos los rincones del planeta. Elvis Presley, el ícono del rock and roll, había muerto repentinamente a los 42 años. La versión oficial decía que fue por un ataque al corazón, pero las dudas comenzaron desde el primer momento. ¿Por qué un artista tan joven, que supuestamente estaba por retomar su carrera con más fuerza, moriría de forma tan repentina? ¿Por qué había tantas contradicciones en los reportes médicos y en las declaraciones de quienes lo rodeaban? ¿Por qué hay personas que aseguran haberlo visto vivo años después de su supuesta muerte? Muchos aseguran que su cuerpo no parecía el mismo, que su rostro estaba hinchado, que su piel se veía extraña. Algunos empleados de la funeraria aseguraron detalles inquietantes. Y los documentos médicos revelaron rastros de más de 10 sustancias en su organismo. Pero lo más inquietante es cómo muchas de esas sustancias habían sido recetadas por sus propios médicos durante años. Elvis llevaba tiempo luchando con su salud mental, con el insomnio, con el dolor físico, con la presión constante de la fama. Y todo eso lo llevó a depender de una larga lista de medicamentos que, combinados, terminaron por destruirlo lentamente. Pero hay más. Hay quienes afirman que Elvis no murió ese día, que decidió desaparecer, fingir su muerte, y vivir el resto de sus días en el anonimato. Las supuestas apariciones, los testimonios de fans, las fotos borrosas, y hasta teorías que lo conectan con programas secretos del gobierno. Hoy vamos a desenterrar esos secretos. A mirar con lupa los detalles que muchos prefirieron ignorar. Y a responder una pregunta que lleva más de 4 décadas sin respuesta clara. ¿Qué fue lo que realmente mató a Elvis Presley? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación, no lo verás en los libros de historia. Y puede que después de escuchar todo esto, ya no creas que Elvis ha dejado el edificio. Elvis Presley no solo fue un cantante. Fue una fuerza cultural. Una revolución que cambió la música, la televisión, la moda y hasta la forma en que la juventud se expresaba. Pero lo que pocos saben es que detrás del ídolo, había un hombre profundamente herido, agotado y manipulado. Durante los años 70, la salud de Elvis se deterioraba a pasos agigantados. Ya no era el mismo joven ágil que estremecía escenarios con su energía salvaje. En sus últimos conciertos, apenas podía mantenerse en pie. Olvidaba letras, sudaba de forma excesiva, y tenía un aspecto completamente hinchado y desmejorado. Muchos fans lo notaban, pero preferían creer que era solo el cansancio o el paso de los años. Lo cierto es que Elvis llevaba años dependiendo de una peligrosa combinación de medicamentos. Analgésicos, sedantes, antidepresivos, pastillas para dormir, estimulantes. Su cuerpo era un laboratorio químico y su mente una tormenta. Su médico personal, el Dr. George Nichopoulos, conocido como el Dr. Nick, fue quien más recetas firmó. Solo en los últimos 8 meses de su vida, Elvis recibió más de 10.000 píldoras y medicamentos controlados. Todo bajo supervisión médica. Lo más grave es que esas recetas no eran clandestinas. Estaban documentadas, firmadas y aprobadas. Se le administraban incluso en los camerinos, en su avión privado y en su propio hogar. A veces, mezclando sustancias que jamás debieron combinarse. Muchos aseguran que esa negligencia fue uno de los factores clave en su muerte. Pero ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué su entorno permitió que el rey del rock viviera así? La respuesta apunta a una figura clave en su vida. Su manager, el coronel Tom Parker. Un hombre envuelto en misterio, con un pasado oscuro y un poder absoluto sobre Elvis. Era el quien decidía qué contratos firmar, qué giras hacer, qué compromisos aceptar. Y también era quien controlaba a los médicos, a los empleados, y hasta a los amigos de Elvis. Para Parker, Elvis era una máquina de dinero. Y mientras siguiera generando ingresos, su salud pasaba a segundo plano. Elvis no podía detenerse, ni descansar. Ni siquiera cuando ya no tenía fuerzas. Ni siquiera cuando el precio era su propia vida. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el baño de su mansión, Graceland. Estaba tirado en el suelo, boca abajo, sin signos vitales. Fue su novia en ese momento, Ginger Holden, quien lo halló y llamó a emergencias. Intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde.
El informe oficial indicó que había muerto por un infarto. Pero ese diagnóstico solo levantó más preguntas. ¿Por qué un hombre de 42 años, aunque con problemas de salud, muere repentinamente sin una causa clara? ¿Por qué el informe toxicológico tardó tanto en publicarse? ¿Y por qué, cuando finalmente se reveló, mencionaba la presencia de al menos 14 diferentes sustancias en su cuerpo? Entre ellas había codeína, morfina, diazepam, amobarbital, coaludes y otras drogas potentes. Todas legales, todas recetadas. Pero combinadas, creaban una bomba química letal. Y sin embargo, ninguna de ellas fue oficialmente nombrada como causa directa de su muerte. El médico forense encargado del caso, el Dr. Jerry Francisco, declaró que las drogas no jugaron un papel importante. Una afirmación que generó escepticismo inmediato entre la comunidad médica. Años más tarde, otros expertos que revisaron el caso aseguraron que el uso crónico de esos medicamentos fue decisivo. Que Elvis murió por abuso de fármacos, y que su corazón simplemente no pudo más. Pero no todos aceptaron esa versión. Algunos familiares y fanáticos creen que la verdad fue maquillada para proteger la imagen del ídolo. Y otros, incluso hoy, aseguran que todo fue un montaje. Que Elvis fingió su muerte para escapar del control de su manager, de las presiones, de la fama, y del deterioro físico que lo atormentaba. Las teorías comenzaron casi de inmediato. Personas que afirmaban haberlo visto en aeropuertos, en gasolineras, en islas lejanas. Fotos borrosas, cartas misteriosas, supuestos mensajes en clave. Incluso hubo quien aseguraba que Elvis vivía bajo un nuevo nombre y que había dejado pistas en sus canciones. Aunque suene inverosímil, el misterio nunca terminó. Elvis fue sepultado en Graceland, pero al principio, su tumba tenía errores en la inscripción. Un detalle que algunos interpretaron como una señal. ¿Por qué su segundo nombre estaba mal escrito? ¿Por qué los testigos decían que el cuerpo en el ataúd parecía hecho de cera? ¿Por qué la tapa del ataúd estaba tan herméticamente cerrada? Las dudas sobre el cuerpo de Elvis no se detienen ahí. Varias personas cercanas a la familia aseguran que el cadáver en el ataúd no se parecía al verdadero Elvis. Su rostro estaba hinchado, como si fuera una figura artificial. La piel tenía un tono extraño, casi plástico. Incluso algunos trabajadores de la funeraria aseguraron que parecía un maniquí embalsamado. Se hablaba de un sistema de refrigeración especial instalado dentro del ataúd, algo inusual en un funeral tradicional. Y luego estaba el tema del segundo nombre. En la lápida se lee Elvis Aaron Presley, con doble A. Pero durante toda su vida, él firmaba como Elvis Aaron Presley, con una sola A. Un error que desató cientos de teorías. ¿Fue una pista? ¿Un mensaje oculto? ¿O solo una equivocación sin importancia? Los teóricos de la conspiración aseguran que fue una forma de indicar que quien está enterrado allí, no es realmente Elvis. Y esa idea se reforzó con los testimonios que comenzaron a surgir en los años siguientes. Testigos aseguraban haberlo visto en distintas partes del país. Un hombre con su misma voz, sus mismos gestos. En un aeropuerto de Texas, una mujer afirmó haber hablado con un sujeto idéntico a Elvis. En Kalamazoo, Michigan, otra aseguró haberlo visto comiendo en una hamburguesería. La policía recibió reportes, las revistas de la época publicaron testimonios, pero nunca se encontró ninguna prueba definitiva. Incluso algunos músicos cercanos a él dejaron entrever en entrevistas que no todo era como se contaba. Uno de sus exguardaespaldas llegó a declarar que Elvis había considerado desaparecer. Que estaba cansado de la fama, del dolor físico, de sentirse encerrado. Que habló más de una vez sobre fingir su muerte y empezar de nuevo. Y entonces aparece una teoría aún más extrema. Algunos dicen que Elvis tenía vínculos con el gobierno. Que colaboraba en secreto con agencias federales para infiltrar redes del crimen organizado. Y que, al descubrirse su participación, fue necesario protegerlo y darle una nueva identidad. Una especie de testigo protegido del más alto nivel. Aunque parezca una idea de película, hay quienes creen que esa fue la verdadera razón detrás de su desaparición. Que su muerte fue fingida para salvarle la vida. Mientras la prensa internacional lloraba la pérdida de Elvis, Graceland se convertía en un lugar de peregrinación. Miles de fans llegaban de todas partes del mundo, muchos de ellos sin poder creer lo que estaba pasando. Y aunque el luto era real, las dudas crecían cada día más.
Las inconsistencias en los informes, los rumores, las apariciones sospechosas. Todo eso alimentaba una verdad paralela, que para muchos era más convincente que la versión oficial. Incluso su propio padre, Vernon Presley, cambió varias veces su relato sobre lo que ocurrió aquel día. Primero dijo que lo había visto horas antes de morir, después dijo que habían pasado días sin hablar. Algunos allegados afirmaban que a la familia le prohibieron hablar del tema en público, que había presiones, amenazas sutiles, y una orden de mantener el silencio. Y luego está el enigmático comportamiento de su manager, el coronel Tom Parker. Apenas pasaron horas después del fallecimiento y ya estaba organizando la venta de mercancía. Cobró regalías, firmó contratos, autorizó productos con la imagen de Elvis. Como si todo ya estuviera planeado. Como si supiera que aquello no era el final, sino una nueva etapa de negocio. Porque después de su muerte, Elvis vendió incluso más discos que cuando estaba vivo. Pero eso no es todo. Décadas más tarde, en los años 90, comenzaron a surgir documentos clasificados relacionados con el FBI. Algunos mencionaban a Presley como posible colaborador en investigaciones relacionadas con la mafia. Otros hacían referencia a encuentros con agentes federales y a un supuesto archivo especial con su nombre. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero sí lo suficiente como para avivar la sospecha. Los fans más devotos comenzaron a buscar pistas en sus canciones. Algunos encontraron mensajes ocultos, frases ambiguas, referencias a la muerte, al renacimiento, a la idea de empezar de nuevo. Incluso se organizaban convenciones de Elvis está vivo, donde se analizaban evidencias, fotos, grabaciones. Una especie de culto moderno donde la fe en su supervivencia superaba cualquier explicación lógica. Con los años, aparecieron imitadores que aseguraban ser el verdadero. Hombres mayores, con la misma voz, el mismo acento, las mismas marcas. Ninguno pasó pruebas concluyentes, pero eso no detuvo la leyenda. Porque más allá de lo que digan los documentos, las tumbas o los informes, para millones de personas, Elvis Presley nunca murió. Simplemente dejó de ser visible. Han pasado más de 40 años desde aquel día en que el mundo se paralizó con la noticia. Y aún hoy, la muerte de Elvis Presley sigue envuelta en misterio. Un ícono que no solo cambió la historia de la música, sino que también se convirtió en el centro de una de las teorías más persistentes de todos los tiempos. ¿Murió realmente aquel 16 de agosto de 1977? ¿Fue víctima de un sistema que lo exprimió hasta la última gota? ¿O decidió desaparecer y comenzar una nueva vida lejos de los escenarios, del dinero y del peso de ser Elvis Presley? La verdad, quizás, nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que su figura trascendió a tal punto que ni siquiera la muerte pudo apagarla. Porque Elvis no fue solo un artista. Fue un símbolo, una leyenda, un misterio que sigue vivo en cada rincón del planeta. Y tal vez esa es la razón por la que nunca dejamos de hablar de él. Porque, de alguna manera, Elvis no ha salido del edificio. Sigue aquí, en cada canción, en cada teoría, en cada duda no resuelta. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que Elvis realmente murió en 1977? ¿O piensas que aún sigue vivo, oculto, esperando el momento de regresar? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios detrás de las grandes figuras de la historia. Y no olvides darle like si este vídeo te dejó pensando. Porque esto fue solo el comienzo.